¿Cómo estás? Buenas tardes. Hoy estamos en día domingo, ya 10 de noviembre, y hoy te quiero traer algo diferente, algo distinto a lo que comúnmente te tengo habitualmente acostumbrado, ¿sí? Hoy te quiero leer un pequeño parrafito, simplemente algo que se llama Dios proveerá. Pero antes quiero hacer una aclaración. Este video que estoy haciendo no está con la finalidad, no está hecho con la finalidad de convencerte, de traerte de los pelos. Cada cual, quiero aclarar una cosa, tiene su modo de pensar y se respeta, ¿sí? Lo estoy mostrando como una posibilidad, yo la adopto, de hecho es una posibilidad a la cual me siento bien, ¿sí? Yo en esa posibilidad descanso a veces mis brazos, descanso mis cargas. Este video lo he hecho con la finalidad de mostrar algo positivo en los tiempos que corren hoy, ¿sí? Dios proveerá. ¿Por qué Dios proveerá? Porque para mí es la fuente de energía más importante que tenemos. Entonces, otros le llaman tal vez ley de la atracción, otros le llaman el universo. Eso queda a tu albedrío, ¿sí? Yo no soy quien para juzgar lo que vos hagas. Yo practico mi fe, mi religión, soy cristiano, y hoy puede sonar un poco distinto, diferente, que por ahí no esté hablando exclusivamente de negocios. No me estoy alejando del tema. Pienso que la fuente de energía es nuestro Padre, así que desde esa perspectiva quiero leerte un texto que se llama justamente Dios proveerá. Te lo voy a leer y después voy a hacer una reflexión, ¿sí? Dios proveerá. Te preguntas a veces si tendrás fortaleza suficiente para enfrentar algunas demandas que se te hacen. Dios proveerá. Cuando tenés a veces esas cargas pesadas que realmente no sabes cómo sobrellevarlas, Dios las va a proveer, Dios las va a suplir, Dios te va a ayudar, Dios proveerá. ¿Dudas de tu habilidad para manejar alguna situación o algunas personas? Siempre, no lo dudes, Dios proveerá. ¿Necesitas sabiduría, orientación, comprensión, paciencia e inspiración? No lo dudes, siempre Dios proveerá. Aléjate, querido amigo. No hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida y en tus asuntos para ayudarte, levantarte, sanarte, protegerte y bendecirte. El poder de Dios en ti no está limitado por ninguna circunstancia material, ni está obstruido ni por ninguna condición física. Su poder y su fuerza como un obstáculo para el logro de tus deseos. Dios puede hacer cualquier cosa en ti y a través de ti, si solo te relajas, dejas ir y lo dejas actuar, Dios va a proveer, ¿sí? Dios va a proveer, Dios proveerá los canales a través de los cuales tu bien fluirá a ti. Vos lo que tenés que dejar que Dios te permita, o sea, dejarlo a Él actuar, dejarlo a Él hacer lo que te va a ayudar a vos conseguir los canales, conseguir a las personas, conseguir todo lo que realmente necesitas para los objetivos que vos te estás planteando. Está perfecto que emprendas, está perfecto que vos quieras de alguna manera hacer tu negocio, vos quieras de alguna manera crear tus canales, tus fuentes y todo, pero todo presentáselo a Dios. Presentáselo a Dios para que vos podás de alguna manera sentir esa presencia, ese amor que Él te está brindando. Y ahí viene algo muy interesante. Yo todos los días le pongo a Dios en sus manos cada una de las cosas que hago. El estudio, lo que estoy haciendo a través de este negocio, lo que quiero intentar hacer. Si está en manos de Dios, se va a dar. Y Dios me va a proveer a las personas. Yo aquí te invito a que tú hagas lo mismo, a que vos hagas lo mismo, vos, caballero, señora, señor, señorita, que vos que quieras de alguna manera conseguir una fuente de ingresos, siempre se lo dejes a nuestro Padre de Abundancia, a nuestro Padre de Abundancia. Si no crees en esto, perfecto, tenés la ley de la atracción, hay un montón de cosas. Incluso yo hablo de la ley de la atracción en otros videos. Y más allá de que, a ver, pueda o no estar de acuerdo con el tema, pero yo no soy detractor de nadie, ni soy quien para decir que lo que los demás hacen
está mal. Simplemente estoy hablando de una alternativa que a mí me hace bien. Hablar de Dios. Porque hablar de Dios para mí es una fuente de inspiración. ¿Sí? Él va a proveer las personas, las circunstancias, los contactos a través de los cuales llegará la provisión de la sustancia. ¿Sí? La sustancia, ese trabajo que tanto nos cuesta lograr. Ese resultado que muchas veces tenemos cuando tenemos la satisfacción de haber logrado un negocio, de haber logrado algo. Para todos aquellos resultados financieros, para todos aquellos resultados que esperamos que sean siempre superiores, ¿sí? Dios siempre lo va a proveer. De eso estate seguro. Tan cierto como a la multitud se le ofrecieron panes y peces. ¿Te acuerdas la parte esta de la Biblia en donde está Jesús y habían solamente pocos panes y pocos peces y sin embargo Dios lo multiplicó? Bueno, acá está el milagro, está la esencia de eso que Dios puede hacer, ese milagro que Dios siempre nos tiene en el momento menos preciso que no te lo imaginas, aparece. Se va a proveer para las necesidades materiales cotidianas. Tú eres el amado del Padre. Es su buen placer darte su reino de abundancia y de provisión. No hay nada que sea demasiado para que el Padre lo dé a sus hijos. Para Dios, Dios es el creador de toda la abundancia. Por eso jamás, jamás dudes en pedirle. En oración habla al Padre acerca de las cosas que te perturban, en la seguridad de que Él siempre está dispuesto a traer a manifestación respuestas y soluciones. En el momento que abres la puerta de tu mente a su presencia, en el momento que abres la puerta de tu mente a su presencia, nos dice el texto. En ese momento su divina provisión comienza a fluir a través de tu vida y asuntos. Simplemente lo único que tenés que hacer es apartarte en una habitación, apartarte y orar, orarle al Padre. Orar significa hablar con Dios, simplemente mostrarle tus necesidades. ¿Cómo le tengo que hablar? De la forma más simple, como si le hablara a un amigo, pero con respeto, porque es tu Padre. De esto no estoy diciendo que lo debes hacer así a rajatabla, que lo tienes que hacer tal cual como yo te estoy diciendo. Cada uno lo pide como quiere, ¿sí? No está mal, para mí no está mal la ley de la atracción, pero yo lo comparto, o sea, lo combino con estas cosas, con la oración, con la fe, porque para mí la fe es lo primordial, es el motor que me impulsa a seguir adelante, es el motor que me impulsa a seguir adelante. Siempre Dios va a proveer, Dios provee en cualquier tiempo, lugar o circunstancia y en una variedad de maneras más allá de tu presente comprensión. Confía en tus cosas a su sabiduría, confía en tus cosas a su sabiduría. O sea, vos debes confiarle. Todo lo que vos tenés en tu corazón, confiárselo a Él, siempre a la sabiduría divina de Él. No necesitas luchar ni necesitas forzar las cosas, porque no es por el poder personal ni por la fuerza humana, sino por la gloria de su Espíritu en ti, que la bendición que anhela se manifiesta a través de ti. Cuando vos menos lo imaginás, llega ese milagro. A veces te ha pasado de que vos has pedido algo, si sos creyente de pedir, ¿no es cierto? O si sos creyente de orar. Simplemente cuando alguien se ha enfermado, no han hecho una oración, muchas veces podés usar la ley de la atracción para la curación o un mil y un técnicas más. Pero el poder de una oración bien hecha desde el corazón, siempre llega. Porque acá, en esto, donde salen nuestras palabras, esto, la lengua, tiene mucho poder. Y así como tiene poder para bendecir, también tiene poder para maldecir. Y hoy quería decir esto justamente porque como Dios provee, pero provee cuando vos se lo pedís de corazón, le contás tus cargas, se las dejás en sus manos, Él es cuando provee, Él es cuando realmente provee las cosas que debe darte, cuando menos te lo esperás. Lleva ese pensamiento contigo a través de este mes y entrarás en una nueva conciencia de unidad con el Padre que nunca habías experimentado hasta ahora. Deja que las palabras Dios proveerá lleguen a los más profundos rincones de tu pensamiento y sentimiento, y cada día traerá milagros de luz, de curación y de provisión. Yo lo he experimentado.
cuando yo hago una oración sincera, cuando yo le entrego a mi Padre todas y cada una de mis cargas, cuando yo le digo todo lo que me aflige, cuando yo me siento con el espíritu cargado porque alguien realmente o gente realmente me quita esa energía, porque hoy estamos viviendo un mundo donde está lleno de gente con energía muy tóxica y todos lo sabemos, pero nosotros tenemos que aprender a salirnos de esa situación, a poder estar en nuestro mundo y estar ocupados realmente de las cosas que debemos estar ocupados. Dios va a proveer, van a llegar desde los más profundos rincones de tu pensamiento y sentimiento ese milagro que vos esperás. Y cada día traerá milagros de luz, de curación y de provisión. Dios estará ahora mismo dándote orientación, dirección e iluminación. Dios está ahora mismo abriendo nuevas veredas para que tú camines por ellas. Él está en este mismo momento inspirándote a seguir adelante con valor, fe, amor y la seguridad de que Él proveerá. Me pareció un texto increíblemente bello, increíblemente extraordinario, porque a pesar que parece religioso, pero lejos de eso, lo único que intento es traer esperanza, nada más. Cuando vos realmente tenés cargas en tu corazón, cuando vos realmente tenés incertidumbre, habla con Él, si está en tu corazón, si realmente lo sientes. Yo, para mí es lo más grande que hay y es el motor que me ha impulsado a hacer cosas. Y muchas veces cosas que creía perdidas, posteriormente se me han dado gracias a Dios. Porque los tiempos de Dios no son los mismos que los tuyos. Eso quiero que lo sepas. Pero desde aquí yo te inspiro a hablarle, a confiar en Él, porque Él está con vos. En esta presentación quise hacer algo diferente, algo distinto, más allá de que he sentido la incomodidad que por ahí unas molestias en el ojo recién que me picaba y me sigue molestando, pero la intención es traer un buen mensaje. Hoy, en este día de hoy, tenemos un día domingo precioso, 10 de noviembre, Día de la Tradición aquí en Argentina, está haciendo bastante calor. Les cuento a la comunidad de Europa, a la gente de Estados Unidos, donde pueda llegar este mensaje. A ver, este mensaje más adelante lo vamos a subir a YouTube. eh, y si ya lo estás viendo en YouTube, fenómeno. Genial, te felicito por haber acertado y ojalá te sirva de algo. Mi intención es a través de esta charla compartir, no sé, ese café que estás tomando, compartir ese té que estás tomando, ese refresco que estás tomando, pero simplemente con la intención de hacerte un bien, con la intención de llegarte con alguna idea, con algún tips que te ayude a crecer, que te ayude a tener fe, a tener esperanza. No bajes los brazos nunca. Desde aquí, desde Atrapa tus dólares DLS, la intención es hacerle al emprendedor la vida más alegre, la vida un poco más feliz, sanear su mente, tratar de llegarle con palabras de ánimo, tips para ayudarlos a emprender, ¿sí? Desde esta serie de videos que estamos armando, que van a empezar a salir después, o sea, que ya están saliendo a partir del 21 de diciembre. Lo digo así porque van a empezar a salir con los videos que estamos haciendo de las páginas y queremos siempre traer una razón y un motivo de esperanza para vos que estás emprendiendo, que a veces te bajoneás. Siempre pensá que Dios va a proveer. Dios, entregale todo a Él. Él es el que te va a ayudar. Él es el que te va a permitir tener la fuerza, ¿sí? Si crees en Él. Si no, bueno, ley de atracción, todo lo que vos creas, mantras, lo que vos sientas. Pensás que sos vos tu propio Dios, bueno, no es parte de lo que yo comparto, pero lo respeto, ¿sí? De igual manera quería traer este mensaje porque yo sé que muchas de las personas que emprenden realmente sí creen en Dios. Y bueno, quería traer este mensaje para ellos. Así que les envío un abrazo en este domingo tan especial. Hoy no tenemos noticias de derrota a la crisis porque ni este viernes ni el próximo voy a poder entrar, pero ya más adelante sí vamos a tener noticias de Sergio Salvador, pero quería mandarles un abrazo gigante a toda la comunidad de emprendedores, a todos los amigos, a quien pueda ver este mensaje hoy aquí en Facebook, más adelante o ya a partir del 21 de diciembre en videos que vamos a salir, no sabemos cuándo,
No sé cuándo en sí lo voy a poner, pero espero poder llegar a otras personas que lo puedan oír. Desde aquí les envío un abrazo gigante y como siempre, estén con fe, tengan fe, les envío toda la mejor energía. Un abrazo grande y hasta la semana que viene. Los quiero, cuídense mucho.